Buenas noches a todos. ¿No le da ahorita? Sí, me va a cambiar. Bueno, bien. La idea de hoy es que hablemos acerca de un tipo de datos especial dentro del MongoDB que no hemos usado, que es muy importante saberlo utilizar, en este caso más que todo para manejar algunas funciones especiales que tienen las bases de datos. Hoy vamos a hablar de los datos de tipo fecha y después de eso vamos a empezar a tocar probablemente la parte de lo que son la creación de índices. Es otro concepto también que necesitamos trabajar y aclarar cómo funciona. Pero empecemos primero por la parte de los datos de tipo fecha. Vamos a utilizar por el momento la base de datos que hemos usado anteriormente y más adelante vamos a importar una que nos va a proporcionar datos de tipo fecha que van a ser un poquito más fáciles de poder entender cómo funcionan. Vamos a trabajar ahorita con School y bueno, para ver con qué registro vamos a trabajar. Vamos a obtener el primero, el de Natalia María, por ejemplo. Entonces vamos a trabajar con el Object ID. Bien, nosotros podríamos sin ningún problema hacer este proceso. Digamos de que al usuario nosotros le vamos a actualizar su documento. Vamos a poner el object-id y acá podríamos utilizar siempre el operador set y en ese operador set decir, por ejemplo, que vamos a agregar un nuevo campo que se va a llamar fecha de nacimiento y en esa fecha de nacimiento nosotros perfectamente podríamos utilizar formatos de fechas que se han utilizado, que se utilizan en bases de datos anteriores. Por ejemplo, ¿cuál fue la última base de datos que vieron? ¿El último gestor? Oracle. ¿En qué formato se guardan las fechas en Oracle? Okay. Hay varios. Pero me refiero al formato es en el orden en que se almacenan los datos. Día, mes y año, antes y día. Sí, día, mes y año, minutos, segundos. Ok, ¿en MySQL? En MySQL. En MySQL, por ejemplo, el formato de fechas predeterminado que tiene es año, mes y día. Primero va el año, después va el mes y después va el día. Y normalmente, por ejemplo, en MySQL, imagínense esa fecha de nacimiento, yo le puedo poner 2002, por ejemplo. Nació el 2002 de mayo el 15, por ejemplo. Ese es normalmente el formato que utilizan en las bases de datos, año, mes y día. Es como un formato estandarizado. Después nosotros podemos adecuar esa información para que se maneje de manera distinta. Nosotros podríamos almacenar esa información en ese campo que se llama fecha de nacimiento. Nuestro problema es que al momento de guardarlo, si se dan cuenta, ahí hizo la actualización y si yo quiero buscarlo, siempre por el Object ID, lo vamos a encontrar y aquí se encuentra la fecha de nacimiento. Pero ¿en qué formato se encuentra la fecha de nacimiento? Es un string. ¿Okay?
Para reconocer la fecha, por nosotros no hay problema. Incluso podríamos guardarla como fecha de nacimiento y decirle que nació el 15 de mayo del 2002, así como dice la partida de nacimiento. Y para las personas que lean nuestra base de datos va a ser mucho más entendible poder interpretar esa fecha. Pero en este formato, para muchas personas parece nada más un simple número. Para nosotros que somos informáticos es fácil reconocer que es una fecha, pero probablemente para una persona sea difícil entender que eso realmente se trata de una fecha. Pero realmente nosotros debemos de almacenar en las bases de datos las fechas en el formato que corresponde y luego al momento de visualizárselas o mostrárselas a los usuarios, pues las debemos de transformar en la manera en que el usuario normalmente la interpreta. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro país acostumbramos que en un formato de fecha corta colocamos primero el día, luego el mes y luego el año. ¿Okay? En Estados Unidos, por ejemplo, si ustedes utilizan ese formato, en Estados Unidos no se lo van a entender. En Estados Unidos colocan en un formato de fecha corta, colocan el mes, el día y luego el año. Así es como lo interpretan en Estados Unidos. Y en España o en Europa utilizan formatos diferentes. Entonces, la idea es que cada lugar muestra la información de manera diferente. La cuestión es, ¿qué sucede con esa fecha, por ejemplo? ¿Qué pasa, por decirles algo, si yo a esa fecha de nacimiento quisiera crear una fórmula que me permitiera calcular la edad de una persona? ¿Cómo haríamos para calcular la edad? Piensen en la fórmula que utilizarían para calcular la edad. Así como está. ¿Cómo harían para calcular la edad de esa persona? Ese tiene un campo de edad, pero imaginemos de que no guardamos la edad, guardamos fecha de nacimiento, que la fecha de nacimiento es más viable, que dependiendo de la fecha de la computadora, pues podríamos lógicamente ir determinando cuál es en este caso la... ¿Cómo haríamos para calcular la edad? ¿El año actual? El año actual menos el de nacimiento, en ese caso sería el 2002, aunque esa fórmula no sería exactamente correcta, porque si solo resto 2023 menos 2022 me daría 21, pero no los ha cumplido todavía. Él va a cumplirlos el 15 de mayo, entonces tendría que considerar también la parte del mes, y en la parte del mes debería de considerar que, por ejemplo, si el mes actual es mayor que, si el mes actual es menor que el mes de nacimiento, entonces debería de restarle 1 al valor que ya me dio. Y con eso podría tener otra vez la edad exacta, pero de ahí tendría que considerar los días, ¿ok? Porque si yo este cálculo lo hago el 1 de mayo, pues el 1 de mayo, si bien es cierto los meses ya son iguales, pero aún no ha llegado al 15 de mayo, todavía no tiene la edad exacta como nosotros lo queremos. Entonces ya se vuelve una operación muy complicada de estarlo operando. Uno tiene que estar, por ejemplo, en ese sprint, tendría que extraer el año y después extraer el mes y después extraer el día a través de fórmulas que me permitan obtener esos valores. Pero si yo utilizo formatos de tipo fecha, o en este caso valores de tipo fecha, entonces internamente puedo utilizar funciones que me permitan calcular o hacer cálculos de tal manera que, por ejemplo, si yo resto una fecha con otra, me pueda, por ejemplo, dar días. Me diga cuántos días han transcurrido de la fecha, de la fecha actual hasta la fecha de nacimiento. Y en base a esos días, por ejemplo, podría dividirlo entre 365 y eso me daría la edad exacta, por ejemplo, o la edad más aproximada. También podría, en ese caso, aumentar días. Por ejemplo, esa es una fecha de nacimiento, pero imagínense que estoy hablando de una factura que se vendió al crédito y que su fecha de vencimiento de pago va a ser 30 días después. ¿Cómo hago para sumarle a esta fecha, sumarle 30 días después? Es complicado porque no todos los meses tienen la misma cantidad de días. Hay que considerar los años bisiestos. Sin embargo, si utilizamos fórmulas o formatos de fecha específicos, nos vamos a ahorrar todo ese problema. Y yo le puedo decir en ese caso a la computadora, hágame una fórmula en donde tome un valor de tipo fecha, le sume, por ejemplo, 30 días y me dé la fecha próxima o la fecha futura. O por el contrario, réstele tantos días y me va a devolver el valor específico en esos días. Entonces, esas fórmulas es mucho más fácil interpretarlas si el campo está guardado de manera correcta.
¿Ok? ¿Cómo se hace entonces para guardar una fecha de nacimiento? Ahí la acabamos de guardar solamente con un string, así no nos sirve. ¿Cómo hacemos para guardarla de manera correcta? La manera de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo y lo vamos a empezar a ver ahorita. La manera de hacerlo, una de las formas de hacerlo, es utilizar en el comando update. Si yo solamente le pongo la función de, esa es una función de JavaScript, si yo solamente le pongo la función date y le doy enter, es date, no me equivoco. Padded en mayúscula. Si yo le pongo, por ejemplo, date, en este caso de esa manera, y lo revisamos, van a notar que si lo hago de esa forma, básicamente sí estoy guardando un valor de tipo fecha, pero vean en qué formato. Dice Wednesday, febrero 22, 2023, a las 53, a las 0 minutos 50, a las 0 horas, perdón, 53 minutos 21 segundos de GMT0, que es la zona horaria, y ahí aparece, digamos, la zona horaria que está utilizando, pero sigue siendo un string, ¿okay? Sigue siendo un valor de tipo string y todavía me costaría hacer un proceso de conversión. Entonces, la manera de guardar, en este caso una fecha, es utilizando new dates. Ustedes le tienen que poner que la fecha de nacimiento, dos puntos, y la palabra reservada new date. Si le ponemos new date, van a notar que se hace una actualización, y si revisamos el documento, pues ya no aparece como de tipo string, sino que aparece con la palabra isodate. ¿Sí la aparece? Isodate es un formato de tipo ISO. Ya me voy a hablar de las normas ISO. Es un formato, es una norma ISO en la cual se almacenan las fechas. Es una normativa que se utiliza a nivel internacional para almacenar fechas. En JavaScript utiliza el formato isodate para almacenar esos valores. ¿Cómo lo puedo interpretar ahora? La fecha ya no se lee como la teníamos anteriormente, sino que ahora está la fecha actual, que sería 2023, bueno, 22 de febrero de 2023 a las 0 horas 54 minutos 29.848 segundos. Esa es la fecha que se almacenó al momento de que nosotros generamos la hora. ¿De dónde saca esa fecha? Si yo lo voy a hacer solo en mi computadora, ustedes no lo hagan. Si yo, por ejemplo, en la parte de la computadora escribo, en la consola escribo date, van a notar que aquí dice 22 de febrero a las 55 minutos. ¿Okay? Está tomando la fecha de mi computadora. Básicamente está tomando la fecha actual de la computadora. ¿Okay? Estoy guardando la fecha en el momento en que se generó la operación. Probablemente para ustedes la fecha es diferente, supongo yo. No es exactamente igual. Pues están sincronizados los relojes. Los segundos cambian, sí, lógicamente los segundos sí van a cambiar. Pero básicamente de esa manera se insertó la fecha. De esa forma, yo podría, por ejemplo, guardar dentro de mis documentos, al momento de estar haciendo un insert, podría estar guardando la fecha en que se generó la inserción de ese documento. Esa podría ser una utilidad. Ustedes pueden saber específicamente el momento exacto en que se insertó el documento. Y ahí llevar un log, por ejemplo, de la fecha y la hora en que se generó una factura, la fecha y la hora en que se generó los datos de un cliente, datos de un usuario, etcétera, etcétera. Lo podría llevar a través de ese elemento. Pero eso es insertando, en este caso, la fecha actual. Pero en el campo que estamos utilizando dice fecha de nacimiento. ¿Cómo hago entonces para insertar específicamente una fecha? ¿Okay? Una fecha específica. Para eso podemos utilizar siempre el comando new date
y le podemos colocar entre comillas. Si queremos específicamente la fecha de nacimiento, porque estamos hablando de una fecha, puedo decirle la fecha real. Por ejemplo, le pusimos 2002, 05, 15 le pusimos. ¿Sí o no? Entonces, ahí le estoy diciendo exactamente la fecha. ¿Ok? Estoy guardando exactamente la fecha que sería el 2002, 05, 15. Si le dan Enter, ahí se generó justamente la fecha. Y si lo vamos a revisar, van a notar que la fecha dice, sigue siendo un ISO date, pero dice que es el 15 de mayo del 2002. Y en el caso de la hora, minutos y segundos, se van a dar cuenta que tienen 00000 porque no se lo especificamos. ¿Okay? Es a la medianoche justamente. Entonces ahí estoy guardando solo la fecha. Si yo necesito en algún punto dado guardar específicamente solo el día, como en ese caso la fecha de nacimiento, entonces en la función dates puedo colocar ese formato específico. Nada más el día que nosotros queremos almacenar hoy. Si quiero hacerlo completo, aquí le pusimos que sea el 25 de, perdón, el 15 de mayo, pero cuando uno nace le ponen hasta la hora, horas y minutos. Entonces le puedo agregar la T y decirle que nació, por ejemplo, a las, ¿qué horas tenemos ahorita? A las 19, las 18 horas. Nació a las 18 horas con 59 minutos con 50 segundos. Entonces ahí ya somos más específicos. Ahí estamos guardando la hora específica en la que nosotros colocamos esa información. Si lo actualizamos y vamos a revisar, van a notar que ahora dice que la fecha es siempre el 15 de mayo del 2002, pero a las 18 horas, 59 minutos, 50 segundos. Y en milésimas cero. Ya si igualamos las milésimas, pues podríamos ponerle 50 puntos y ponerle las milésimas. Pero ahí está especificada hasta la cantidad de segundos. ¿Okay? Si yo quisiera almacenar, por ejemplo, imagínense que yo voy a llevar el registro de las horas de entrada y salida de mis empleados. Entonces, en las horas de entrada y salida de mis empleados no solo necesito guardar el día, necesito guardar el día, la hora, los minutos y los segundos. Porque, por ejemplo, hay empresas que a partir de, por ejemplo, si entran a las 8, a partir de las 8 y 1 ya reciben una amonestación o reciben un descuento, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que guardar la hora exacta en la que corresponde, en la que se marcó, en ese caso, justamente ese elemento. ¿Okay? Esa es la manera de poderlo hacer. ¿Preguntas? Sí, ¿qué significa la última Z? La Z tiene que ver con la zona horaria. Ese es otro tema muy interesante, porque, por ejemplo, ¿cuál es nuestra zona horaria? América Central, pero en horas. ¿Cuánto llegamos de adelante? Bueno, la hora universal, ya más o menos han visto cómo funcionan las zonas horarias. ¿Sí? Hay una, digamos, si ustedes ven en el planeta, hay un punto central que es la hora UTC. Y a partir de esa hora cero, se suman o se restan, dependiendo de hacia dónde gira, se suman o se restan la cantidad de horas. Por ejemplo, la hora universal es la línea esa, que es la hora cero. Entonces, digamos que ahí, cuando en ese punto son las 12 del mediodía, en otro lugar del mundo pueden ser las 2 de la tarde, o pueden ser las 5 de la tarde, o pueden ser madrugada. Entonces, de ahí se suman o se restan. Nosotros estamos a más 6 horas. Nuestra zona horaria, nosotros la reconocemos como Centroamérica, pero de manera interna son más 6 horas. Significa que a la hora UTC ustedes tienen que sumar 6 horas. Lo busquen en el navegador. Pongan en el navegador para que tengan una idea. Si ustedes le ponen en el navegador la hora UTC, la hora universal, es la 1:02.
pues no, estamos a menos 6 horas. Es la 1:02 del 22 de febrero. O sea que ahí en la línea esa ya estamos en el 22 de febrero. Entonces se dan cuenta que cuando llega el año nuevo, en China, ya están, perdón, en Europa ya están celebrando el año nuevo, aquí todavía al mediodía. Entonces, esa es la diferencia. Si comparan, por ejemplo, si a esto le restan 6 horas, estamos ahorita a las 19 horas. A las 19 horas, súmenle 6 horas. A las 19 le sumamos 6. 25. Y el día tiene 24. Entonces estamos a la 1 con 3 minutos. ¿Okay? Entonces nosotros estamos a menos 6 horas. ¿Cuántas horas hay de diferencia, por ejemplo, entre nosotros y España? No creo que no sepan cuáles, no son aficionados a la Liga Española. No, más o menos. Cuando fijamos en la hora. Cuando uno va a ver el partido, por ejemplo, en el clásico, dicen, allá en España son las 8, 9 o 10 de la noche. Cuando aquí es la 1 ya. Exacto. Por ejemplo, en la India tenemos una diferencia de 11 horas, nosotros, a partir de nuestra hora. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, nos vamos estamos de madrugada, allá pues ya van a dormir. Por eso es de que, por ejemplo, cuando los hindúes trabajan para Centroamérica, para empresas de Centroamérica, tienen problemas porque los hindúes, en la hora que aquí es hora laboral, allá es hora de dormir. Y cuando aquí es hora de dormir, allá es hora laboral. Entonces, se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando estén trabajando, que si hay alguna empresa que el soporte es de la India, ustedes mandan la pregunta y le responde cuando ustedes están dormidos. Porque son hindúes. A nosotros nos ha pasado varias veces así. ¿Por qué no nos contestan? Es que fíjense que ahorita no están en línea, están dormidos. Bien, este es un problema con las zonas horarias, porque normalmente, por ejemplo, mi computadora o MongoDB va a guardar las fechas, estas fechas que tenemos acá, en el horario, en la zona horaria que tiene configurada mi máquina, mi servidor. Nuestro servidor actualmente se encuentra acá, ahora se encuentra en El Salvador. Entonces la zona horaria que va a utilizar es El Salvador, y esa es la hora con la que se va a almacenar. Pero, por ejemplo, si alguien quiere ver esa información que yo generé, pero él está en España, la hora ya no es la misma. O sea, para mí pudo haber sido, el registro, por ejemplo, se generó a las 7 de la noche, pero realmente en la hora de él se generó a una hora distinta. Entonces tendría que hacer un proceso de conversión, convertir mi horario a la zona horaria que a él le corresponde. Ese es por un lado. Si ustedes, por ejemplo, compran servidores en la nube, normalmente los servidores más baratos, bueno, antes estaban en Rusia, hoy los han bloqueado. Pero antes, por ejemplo, los servidores más baratos eran de Rusia, no sé por qué razón, pero si uno compraba un servidor y lo alquilaba y lo empezaba a configurar, la zona horaria de ese servidor era de Rusia. Entonces, cuando uno utilizaba las bases de datos como MySQL, MongoDB o cualquiera de ellas, y empezaba a manipular fechas y le ponía, por ejemplo, que insertara la fecha actual, ¿cuál es la fecha que insertaba? La fecha de Rusia. Entonces, cuando uno veía los registros, decía, pues aquí me dice que se insertó a la 1 de la mañana, y yo lo hice a las 7 de la noche, o lo hice a la 1 de la tarde, por ejemplo. Esas diferencias son zonas horarias. Entonces es complicado. Nosotros tenemos ese problema, por ejemplo, con un sistema en Estados Unidos. Nosotros ya les había comentado que utilizamos dispositivos de rastreo, que son dispositivos que se le conectan a los carros. Esos dispositivos, la mayoría de ellos, reportan la fecha y la hora en formato UTC, en formato de hora universal. Digamos que cualquier reporte que ellos envían, lo envían con la zona cero. Entonces, cuando yo lo veo en la base de datos, yo sé que ese dispositivo reportó en esa hora específica, la zona cero. Entonces, por ejemplo, cuando un cliente que está en Nueva York, por ejemplo, quiere ver dónde anduvo su dispositivo, yo no le voy a mostrar en la pantalla la hora UTC, porque la hora UTC para él no le sirve. Él anduvo en su carro en las horas laborales. Entonces, tengo que hacer un proceso de conversión de la hora UTC a la hora de Nueva York. Entonces, nosotros guardamos la zona horaria del usuario y de acuerdo a la zona horaria del usuario, convertimos los datos y se los mostramos en esa zona. Entonces, eso es lo que hay que hacer también acá. Yo tengo que guardar
la información en una zona específica, una zona horaria específica, y dependiendo de la zona del usuario, tengo que hacer el proceso de conversión para que la muestre de manera adecuada. Bien, ¿preguntas? ¿No? Otra manera de insertar las fechas, ahorita lo hicimos, esa es la de utilizando el formato isodate, pero si quiero utilizar la misma función, en ese caso, esa que tenemos acá, puedo hacerlo en el formato de JavaScript. En el formato de JavaScript dijimos que era 2002. Puedo ponerle 2002, puedo ponerle 4, y luego 15. Y si le damos a Enter, vamos a ver qué es lo que almacena. Pónganlo de esa forma, Enter, y me dicen si lo almacena. ¿Y qué fecha almacenó? ¿Qué fecha almacenó? ¿Está otra fecha? ¿Seguros? 2002 es el año, 4 es el mes, 15 es el día. ¿Y les da? 5. 5. Sí, está correcto. Lo que pasa es de que les estamos utilizando el formato JavaScript. ¿Okay? Y en el formato JavaScript, por alguna razón, decidieron de que los meses se cuentan de 0 en adelante. Así que el mes de enero es el mes 0, aunque se fuera un vector. Entonces, el valor de 4 corresponde al mes 5, que es el de mayo. ¿Okay? Por eso es que lo ven así. Eso significa de que, por ejemplo, si acá yo le colocara, en vez de colocarle 4, le agregara 11, me almacenaría la fecha como el 15 de diciembre del 2002. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vean algo curioso. ¿Qué pasa si le pongo 12? Pónganle 12 y me dicen qué sucede. ¿De error o no de error? Eso de año. Se cambió de año. Entonces él dijo, entonces está hablando de el siguiente mes después de diciembre. Entonces le coloca el 15 de enero del 2003. ¿Okay? Entonces así es como cuenta en ese caso los meses cuando estamos hablando de JavaScript. Por eso es interesante saber cómo funciona en ese caso el proceso. Creo que la manera más práctica de hacerlo, eso depende de la manera en cómo nosotros estemos trabajando nuestras aplicaciones. Pero creo que la manera más práctica de hacerlo es utilizando ese formato. Es más entendible. Es un string conformado por día, mes y año, la T para separar el tiempo o la hora, y luego especificar horas, minutos y segundos. Cabe mencionar que la hora debe ser especificada en formato militar. ¿Okay? Significa de que se cuentan de las 0 a las 23. Las 0 horas es la medianoche y las 23 son las 11 de la noche. Así que las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos es un segundo a la medianoche. Tienen que considerarlo de esa manera. No lo usamos en el formato que nosotros reconocemos. Nosotros decimos son las 7 p.m. Pero no funciona así. Se puede representar de esa manera, pero se almacenan en formato militar. ¿Okay? Es curioso porque cuando uno lee de tecnología, generalmente la tecnología primero se crea para militares. Quizá por eso, pero bueno, sí, en un principio parece que todo lo que se empezó a crear con respecto a tecnología fue en la militar. Las primeras computadoras, las primeras redes fueron creadas para fines militares. Así que sí, en parte. Lo que pasa es de que también el formato es a nivel universal. No solamente lo hicieron los militares, porque por ejemplo a nivel universal las horas están representadas así, a nivel universal. Entonces si ustedes le ponen, por ejemplo hace rato vimos la fecha, la hora UTC, ustedes en la hora UTC la ponen, ahorita era la 1, la ponen 12 horas después, le va a decir las 13 horas. No le va a decir la 1 p.m., que le dice las 13 horas. Lo que pasa es que nosotros ya, digamos, de nuestra parte lo hacemos para diferenciar. Si ustedes a una persona ahí en la calle le dicen ahorita son las 19 horas, se le va a quedar viendo raro. Sí, bueno.
usted me elabora, son las 19 horas. No sabe realmente cuáles son las. Ya se acostumbraron a decir son las 7 p.m. Entonces, pero en la computadora sí lo debemos representar de esa forma. Bien, ya que hemos colocado, en ese caso, las fechas, este campo fecha o este valor de tipo fecha, ustedes almacenan acá en este caso el campo fecha de nacimiento, pasa a ser un campo de tipo fecha o un objeto de tipo fecha como lo manipula JavaScript, como funciona en JavaScript. Por lo tanto, yo puedo hacer operaciones sobre ese elemento. Por ejemplo, en este find_one, aquí en el find_one, yo puedo poner, por ejemplo, un letUser igual, decirle que me almacene el valor en esa variable que se llama user, que es el valor que ando buscando, y desde ahí, como un objeto, lo podemos manipular. Como ya pasa a ser una variable, como en JavaScript, ya puedo hacer lo que se me antoje con esa variable. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya tengo user, punto, y tengo el campo fecha de nacimiento, ¿okay? Que es el campo que nosotros andamos revisando. Ese campo que tenemos ahí ya está definido como un campo de tipo fecha. Si le doy Enter, ahí dice un ISODate y aparece en ese caso su valor. Creo que puedo utilizar, si no me equivoco, puedo utilizar una función que se llama tieOf. Y van a notar que ahí él les dice de que el tipo de dato de fecha de nacimiento es un valor de tipo object. Si es un valor de tipo object, significa de que tiene propiedades. Por lo tanto, si yo le pongo fecha de nacimiento, punto, y le presionan la tecla Tab, les va a dar todas las propiedades y métodos que puede tener ese elemento. ¿Okay? Ahí están todos los elementos con los cuales puedo jugar. Por ejemplo, si yo quisiera, puedo usar un método que se llama getDate. Y si le doy Enter, me devuelve. ¿Qué me devolvería el getDate? El día. Raro porque le tendría que haber puesto getDate. Y ya va, pero se llama getDate. O sea, a mí, cuando yo lo veo, cuando yo siempre lo veo, digo, me va a devolver la fecha completa. La fecha como tal. Eso me devuelve el día. El programador que hizo, pues, puso así la traducción. Si yo le pongo, por ejemplo, get month, entonces ahí puedo obtener justamente el mes. Pero si se recuerdan, el mes era mayo y ahora me devuelve 4. Como ya es un objeto de JavaScript, entonces el valor que me devuelve es en el formato de JavaScript, de 0 a 11. Entonces 4 para nosotros va a ser mayo. Me puede devolver el año si yo le pongo get year. Puse mal el año. No, 2002. Sí, ahí me aparece, por ejemplo, el año. Dice 1000. Bueno, el 1 representa que es del nuevo milenio y 02. No sé si se acuerdan, alguna vez escucharon de la catástrofe del año 2000 en las computadoras. ¿En qué año nacieron? ¿Qué nació en 2000? Ya había pasado, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. No fue por lo de la fecha. Sí, ya les voy a decir. Le voy a cambiar aquí la fecha para que tengan una idea. Digamos que esta persona nació en 1995. Así, ahora. Recuperamos otra vez el user. Y le ponemos year. Vean lo que me devuelve. 95. Entonces, hace años, bueno, antes del 2000,
las fechas cortas se ponían así. Por ejemplo, si alguien había nacido el 15 de mayo del 95, uno le ponía 15-05-95. Ya sabía que era en 1995. Si había nacido en el 84, le ponía 15-05-84. Y así eran todos los formatos de fecha en las computadoras, solo se utilizaban 2 dígitos. El problema iba a ser en el año 2000, porque en el año 2000 los valores que iban a mostrar eran 00. Entonces, la pregunta era, ¿qué me está representando? ¿1900 o 2000? Entonces en ese entonces dijeron que iba a ser el fin del mundo, porque todas las computadoras iban a colapsar y que todos los sistemas financieros iban a tener grandes problemas, etc. O sea, es lo que usted ya conoce. Sí, tengo un amigo que está vendiendo por eso. Sí, es muy complicado. Pero en aquel entonces, la gente que tenía su dinero en el banco y le decían, mire, pero hoy con toda esa catástrofe, podría perder hasta su dinero. Se hicieron un montón de cosas, noticias falsas. Y esto que no existía en las redes sociales. Si hubieran existido, hubiera sido peor. Hubiera sido peor. Entonces, ¿qué es lo que hicieron a partir del año 2000? Parchar los sistemas operativos, parchar todos los sistemas. Y en lugar de ponerle que devolviera o que se colocara en ese caso solo 2 dígitos, se utilizó el full year. O sea, y ahora las fechas, cuando ustedes ponen fecha, ponen nació el 15 de mayo de 1995 o nació el 1 de enero del 2023, por ejemplo. Le ponen el año completo para evitar esos errores y que esta vez las personas vayan a colapsar. Bien. Y ahí tenemos más opciones. Pueden obtener la hora. Si se dan cuenta, si ustedes le escriben get, van a notar que ahí podemos obtener el día. Hay un get date y hay un get date. Vamos a ver cuál es la diferencia. Y hay un get date. 15 de mayo de... Pongamos la fecha de hoy, solo por curiosidad. Creo que una devuelve el día de la semana. ¿Cuánto tenemos hoy? Vamos a poner aquí que lo devuelva. Ahí tenemos 21 con get date y get date dice 2. Y hoy es martes. El domingo es el 0, lunes es 1, martes es 2. 6 es el día de la semana. ¿6 le aparece? Sí. ¿Qué fecha le puso? 2003, 5, 21. Sí, pero es 2003, no 2023. El 21 de mayo ha de haber sido 16, sábado. Sí. Bien, les decía que además de eso podemos obtener el día, las horas, los minutos, milésimas de minutos, el mes, los segundos, la fecha, la hora específica con el get time, la hora transformada a UTC, etcétera, etcétera. O sea, hay varios valores que podemos obtener utilizando, en este caso, utilizando esa función. Vean, ese get time que ustedes ven ahí, ese número parece raro. Pero ese número es la cantidad de segundos transcurridos, si no me equivoco, desde 1970. No me equivoco. Creo que en algunos cambios, pero desde 1970 es la cantidad de segundos transcurridos. Así que ese valor va cambiando conforme va cambiando la hora. Es la cantidad de segundos transcurridos. Es un número muy grande. Bien, ¿preguntas con las fechas? ¿No? Ahí incluso tiene una función, si ustedes le ponen aquí un toString,
la transforma ya a un formato mucho más reconocido, digamos un formato de fecha larga. Ya dice Tuesday, February 21 del 2023 a las horas y la zona horaria que está utilizando. Si se dan cuenta, la zona horaria que tiene asignada es GMT0, que sería la zona 0, la hora 0. ¿Okay? Bien, la pregunta ahora es cómo funcionan los filtros, cómo vamos a trabajar con los filtros. Vamos a ponerle a esta fecha, para que podamos hacer el filtro o el ejemplo, vamos a ponerle una fecha exacta. Digamos que esta persona nació en una fecha exacta, nació el 2002, decíamos que era mayo 15. ¿Okay? Nació exactamente esa fecha. Lo vamos a poner así para poder empezar a entender cómo funcionan los filtros. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, obtener todos los documentos de una fecha específica, debo de considerar que al momento de haber insertado la fecha, yo no le tuve que haber puesto hora, minutos y segundos. ¿Okay? Debo de considerar esa parte. Si yo nada más le coloqué horas, minutos y segundos, entonces la condición va a cambiar. ¿Cómo puedo hacer en ese caso para generar esos filtros? Vamos a usar siempre el comando find. Vamos a ponerle en ese caso el campo, fecha de nacimiento, 2 puntos, y aquí podemos utilizar de dos formas. En este caso vamos a utilizar el new date y lo podemos poner como lo tenemos arriba, que sería 2002 4,15. Y eso me va a decir que me busque específicamente todos los registros o todos los documentos, que coincidan con esa fecha. Pero ojo que la fecha debe de tener 000000. Si no tiene 000000, entonces no me lo va a devolver. Ya les voy a mostrar unos ejemplos en otra base de datos que vamos a importar. Pero la fecha debe de ser exactamente así. O sea, yo debería de haber considerado que al momento de guardar los datos, solo guardé año, mes y día. No guardé todo el formato completo. Entonces ahí me va a funcionar de esa manera. Ese formato que hemos colocado en la fecha, yo también lo puedo utilizar así. Le puedo poner aquí, entre comillas, 2002-05-15, y ahí ya le estoy especificando la fecha exacta en la que yo quiero realizar la búsqueda. Y me va a dar el mismo resultado. Si en el caso considero que el new date es como muy complicado estarlo escribiendo dentro de la sintaxis, puedo utilizar dentro de la sintaxis, en lugar de new date, puedo utilizar la función que se llama isOdate. Y en ese isOdate yo debo de especificarlo igual en el mismo formato. 2002 05-15. Y ahí ya no le pongo new date, sino que nada más la función isOdate y lógicamente el formato de la fecha que yo ando buscando. Lo que hace básicamente es rellenarla, o si yo no le especifico horas, minutos y segundos, entonces rellena la condición con 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Y eso me tendría que dar exactamente el mismo resultado que hemos visto hasta ahorita. Bien, para hacer unos ejercicios de fechas, para tener de dónde sacar información, porque pues ahorita solamente tenemos ahí 5 o 6 documentos, para tener de dónde sacar información, vamos a importar una base de datos que tiene unas fechas y que nos van a servir para realizar algunos ejercicios.
Entonces vamos a ir siempre a este sitio. ¿Tienen por ahí el link? Se los voy a colocar en la... Este es el link. Este link. Tiene que ser en el historial. Creo que se lo dejé en la plataforma. Sí, sí. Me bloqueé, no sé por qué. No utilizan administrador de contraseñas. No. No. Sí, no me acuerdo. Lo que pasa es que quizás ahorita no ven mucho la necesidad porque que los datos que tienen son para redes sociales, correos electrónicos, pero cuando ya uno tiene cuentas bancarias y otras cosas que son muy delicadas, pues ya es más difícil. Y con la misma contraseña en todo, ¿qué crees que pasa? Ya hacía antes así. Entonces tenía una contraseña difícil, pero era la misma contraseña para todas mis cuentas de correo. Imagínate que tengo mi cuenta personal, tengo dos cuentas personales, la cuenta de la universidad, la cuenta de la empresa, y tengo la cuenta de otros clientes que nos han dado correos para comunicarse con nosotros. Tenemos un montón de cuentas, de ahí las cuentas del banco, las cuentas de cuentas de servidores. Entonces, usar la misma contraseña en todos lados, con solo una que encontraran, pues ya tenían acceso a todo. Entonces, lo que hice hace algunos años, cuando hay un sitio donde ustedes colocan su correo electrónico y les dicen en cuántos lugares ha estado su correo electrónico y que han vulnerado la seguridad de esos lugares. Entonces ahí le dice, por ejemplo, usted se inscribió en este sitio y fue vulnerado en tal fecha. Si fue vulnerado significa que tuvieron acceso a su correo electrónico, tuvieron acceso a su contraseña y lógicamente si era la misma podrían haber entrado a su cuenta de correo. Cuando me di cuenta de a dónde había puesto mi correo en muchas partes, empecé a utilizar administrador de contraseña. Me puedo una contraseña maestra. ¿Okay? Esa es la mente. Pero de ahí, de esa contraseña maestra, tengo acceso a todo. Entonces es más fácil. Ya si me quitan la contraseña maestra, pues ya no. Pero la ventaja de eso es que tiene doble autenticación. O sea, aunque sepan mi contraseña maestra, tienen que tener acceso a un dispositivo físico mío para que puedan entrar a él. Así que realmente está protegido. ¿Ya lograron entrar? Bien, de aquí vamos a utilizar... Vamos a utilizar esta que se llama Supplies. La que dice Sample Supplies. Solamente es una colección. Entramos a Sales y ahí vamos a ponerlo en RAM, que es toda esa información. De ahí ustedes ya saben que lo que nos interesa es el link que está en la parte superior. Entonces copien y peguen el link que está en la parte superior. Vamos a regresar a la consola y nos vamos a salir de MongoDB. Y vamos a utilizar el comando mongo. Perdón, antes de eso hay que descargarlo. Vamos a crear un directorio que se va a llamar store, por ejemplo. Y ahí vamos a usar el comando wget y pegamos el link. Quiero mencionarles que esas bases de datos son públicas y las han hecho públicas la comunidad de MongoDB. De hecho, ustedes van a encontrar la documentación de esas bases de datos en la documentación oficial de MongoDB. La idea es las han hecho para que uno pueda practicar. Por eso es que le han puesto información. Bien, ahí lo descargamos. Si tienen internet, lo va a hacer súper rápido. Y ya cuando lo haya descargado, ya usamos el comando mongo import
y ahí le ponemos -db, le vamos a poner stores, luego le ponemos -collection y la colección se llama cells y -file y el archivo se llama files.js. Así va. Le dan enter, entonces te va a importar en ¿cuántos documentos tiene? Ahí cuando le importan les tienen que decir. Ah, sí, 5.000. Ahí se conecta y dice que importa 5.000 documentos. Realmente no es mucho, 5.000 documentos son poquitos, pero nos sirven para poder encontrar más información. ¿Ya se los importó a todos? ¿Cualquier otro? ¿No? Hay una de esas bases de datos, la vamos a usar probablemente más adelante. Hay una de, bueno, no dice Netflix, pero hace referencia a Netflix. Tiene que ver con películas. Entonces vamos a usar esa colección de películas. Ahí hay películas, comentarios. La cuestión es que hay varias colecciones. Entonces más adelante les voy a enseñar cómo hacemos para poder extraer información entre colecciones. Yo tengo almacenado, por ejemplo, los comentarios en otra colección, como hago para relacionarlos con las películas. Yo pueda tener mis películas con mis comentarios, por ejemplo. Esa es otra cosa que podemos hacer, pero esa la vamos a usar más adelante. Entremos a Mongo. Y ahora ya le podemos colocar use, bueno, vamos a verificar si está la base de datos. Está stores, entonces le vamos a poner use stores. Y esta debería de tener cells, entonces ya tenemos .cells. Y solo para examinar qué es lo que contiene, vamos a poner un file1, solo para revisar el primer documento. Bien, examinemos qué es lo que contiene. Este documento, básicamente así están casi todos. Tiene un Object ID que corresponde en ese caso al campo clave, y tiene adicional a eso un campo que se llama sale date, que sería este campo de tipo fecha, que es el que nos interesa a nosotros, es un campo de tipo fecha. Ese es el momento en que se realizó, estas son ventas, el momento en que se realizó la venta. Tiene un campo que se llama items, que si se dan cuenta es un vector. Ese vector almacena los artículos que se vendieron. Aquí le dice, por ejemplo, que el primer artículo fue una printed paper, una impresora de papel. Los tags, que son como las etiquetas que tenía ese producto, es oficina, y este no sé qué significa. ¿Qué significa? Nación. Ya lo tiene. Este valor, que es el precio, dice que es un valor de tipo decimal y vale 40.01. Y la cantidad es un valor entero, que en ese caso serían 2. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, Notepad, Pens, Badpack, Notepad, Envelopers, Binder, etc. Esos son los documentos los artículos que se vendieron en esa compra. El lugar o la ubicación es en Denver, o sea que tenemos en ese caso la ubicación, en este caso en Estados Unidos, el estado donde se vendió ese producto. El cliente no le almacenan mayor información, solo le almacenan que es de género masculino, que la edad son 42, este es el correo electrónico, y la satisfacción dice que es un valor de 4, nada más eso le almacena. Y si usó un cupón, le tiene como verdadero,
y el método de la venta fue online. ¿Okay? Pero empecemos con las fechas. Ya que tenemos ahora puesto los campos, sabemos que hay un sales day. Entonces vamos a ponerle find y vamos a visualizar solo ese campo para ver qué podemos filtrar. Entonces aquí le ponemos sale date 2.1 para mostrar solamente ese campo. Recuerden que esa es la proyección. Entonces aquí tenemos, son un montón de registros, recuerden que eran 5.000, pero aquí tenemos más o menos las fechas en que se realizaron las compras. Por ejemplo, 2015-23, 2015-08-25, 2017, 2015, 2017, 2015, 2014, 2014, 2017, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a utilizar más adelante para poder hacer procesos de agrupación. Pero por el momento ya tienen una idea de las fechas que tienen almacenadas. Bien, probemos. Quiero saber, por ejemplo, agarremos una de estas fechas, una al azar. Esta fecha que tenemos acá. Quiero saber o quiero que me muestre todos los documentos de las ventas que se realizaron el 23 de marzo del 2015. ¿Okay? ¿Cómo haríamos ese filtro? ¿Cómo haríamos ese filtro? ISO date Pondríamos ISO date. entre paréntesis 2015, entre comienzo, 2015, 03, 23 era. 23. Veamos si nos devuelve un valor. O sea, de lo que vimos, al menos nos debería devolver un documento, ¿cierto? Al menos debería aparecer un documento. Pero si le damos Enter, no hay ninguno. No hay ninguno. Pero al menos nos debería aparecer un documento. Aquí es donde entra la parte que yo les mencionaba. Y yo debo de pensar cómo almacenamos las fechas. En qué formato almacenamos las fechas. Si voy a revisar de nuevo el ejemplo que le teníamos anteriormente, van a notar que aquí no almacenamos solamente la fecha, que es el 23 de marzo, sino que almacenamos también la hora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el filtro que yo le estoy agregando, le estoy diciendo que me muestre exactamente todos los documentos que en ese caso que la fecha de la venta fue el 23 de marzo del 2015 a las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Y este no tiene 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Tiene las 21 horas, 6 minutos, 49 segundos. Entonces, ¿cómo hago para poder nada más sacar el rango para sacar, digamos, la venta específica de ese día? Pues una de las formas es utilizar en ese caso ya los famosos operadores. Yo le puedo poner acá, por ejemplo, yo le puedo poner en esta parte que voy a utilizar el operador, ¿se acuerdan? El operador $end, ¿ok? Y en el $end, ¿qué le envío al operador $end? Un vector, entonces debo de abrir corchetes. Y ahí puedo colocar la primera condición, que la fecha de la venta sea mayor o igual que, entonces tengo que utilizar un operador. ¿Cuál es el operador mayor o igual que? El $GTE. Tiene que ser mayor o igual que el ISO date, y aquí le colocamos 00, 2.00, 2.00. ¿Ok? Ese es el ISO date. Entonces, aquí cerramos esa llave que corresponde, en este caso, al GTE. Tenemos que cerrar la otra llave que corresponde al sale, y ahí tendríamos que colocar una coma.
y le decimos de nuevo que voy a poner el campo saveDate, dos puntos, abrimos un operador, ¿cuál es el menor o igual? Simuladora LTE. LTE, coma, perdón, dos puntos, y aquí le ponemos otra vez el ISO date, abrimos paréntesis, comillas, y le ponemos 2015-03-23, le ponemos la T y la fecha final debería de ser las 23 horas 59 minutos 59 segundos. Este cierra este, tendríamos que cerrar el corchete. Ok, y ahí nos falta cerrar la llave. Sí, pues, porque si solo ponemos uno, vamos a usar todos. Porque Si yo le pongo mayor o igual que el 2, que mayor o igual que el 2015 0323 000000, me va a mostrar 23, 24 y todas todos los documentos que estén aparte de esa fecha, o sea que me van a aparecer hasta el 2017, etc. Pero yo necesito delimitarlo específicamente a ese día. Solo que si se dan cuenta, pues así se ve complejo, ya lo vamos a hacer más chiquito para entenderlo mejor, porque se puede hacer por partes. Denle en enter y me dicen cuántas aparecen. Bueno, primero hay que ver si funciona. Lo voy a poner yo a ver si funciona, si no nos hemos equivocado, sí o no. Pero voy a poner otra vez ahí. ¿Le funcionó? Y es complicado, ya lo vamos a hacer más corto. Es complicado estar quitando y poniendo corchete. Paréntesis y todo eso. Acuérdense que el truco es esta parte. Si ustedes van colocando el cursor, se va marcando de color y ellos no pueden leer mucho mejor. La otra semana, bueno, el martes tenemos laboratorio. La siguiente semana es parciales. Aunque después de parciales, enseguida hasta la siguiente semana, vamos a utilizar un editor. ¿Okay? No vamos a utilizar todavía un programa gráfico de Mongo, lo vamos a seguir haciendo desde la terminal, pero vamos a utilizar un editor para que se nos haga más fácil eso de las comillas, de las paréntesis, los corchetes, porque vamos a crear más adelante, en la situación que vamos a ver, vamos a crear estructuras más complejas. ¿Te funcionó a todos? Yo le digo que lo haga desde cero, así lo dicen. Empezar desde cero. Sí, para que funcione, para aplicar una corchete. Sí. Bien, ¿cuántos salieron? A saber, ¿cómo hacemos para contarlos? Con 4. Ponemos .count. Y hay 4 documentos que cumplen con esa fecha. Para hacerlo más fácil y analizarlos, pongámosle acá una proyección. Digamos que nos muestre el campo que se llama sale date y que nos muestre el otro campo era customer. Customer, creo que la otra era store location, si no me equivoco. Déjenme ver. Esta, store location y purchase method. Pongámosle store location y ¿cómo escriben el purchase? Esos campos.
Y ahí podemos analizar los 4 documentos. Y en esos 4 documentos van a notar que, por ejemplo, la primera sí fue el 23 de enero, perdón, el 23 de marzo a las 21 horas. El segundo es el 23 de marzo a las 10 horas. Y el tercero es el 23 de marzo a las 5 horas. Y el último, el 23 de marzo a las 02 horas. ¿Okay? Entonces ya funciona con ese método. ¿Qué pasa si lo quisiera ordenar? Podríamos ponerle aquí .sort, abrimos paréntesis y entre llaves le puedo decir que el campo que va a utilizar sería el campo SaveDate. Eso es otra ventaja de utilizar campos de tipo fecha, que al ordenarlos, sí los ordena cronológicamente. Es un campo de tipo fecha. Si lo tenemos como un string, entonces va a seguir las reglas de un string y probablemente no lo ordene de manera correcta. Sí, sí, sí. ¿Sí? Cuando le damos Enter, ya no aparece el 23, el primero que aparecía era a las 20 no sé cuántas horas, ahora aparece a las 02 horas. Si notan, por ejemplo, los clientes dicen género femenino, género masculino. Perdón, vamos a ver. Este es el primero, tiene género femenino. El segundo es masculino. El tercero es masculino. Y el cuarto es masculino. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a esa expresión yo le quisiera agregar ahora también que me lo filtre por solamente el género sea masculino o femenino en ese caso? Primero hagamos más cortita esa expresión porque está muy larga. Podemos hacer esto, vean, para hacerlo más pequeño podemos hacer lo siguiente. Le puedo poner un let y decirle date star, por ejemplo, y ponerle ISO date y ponerle entre comillas, habíamos puesto 2015 o 2015 03 23, la T sería 00, 2.00, 2.00. Ese sería el start date. Podemos crear otra variable que sería el date end igual y ponerle lo mismo que teníamos arriba, que sería el ISO date y aquí ponerle que sea 59, perdón, 23, 59, 59. Eso está definido en variable. Entonces se me hace más fácil eso que ocupa mucho espacio, se me hace más fácil colocarlo en variables. Entonces, ya que pusimos las variables, puedo ahora escribir la expresión db.sales.find, abrimos paréntesis, colocamos llaves y aquí en este caso empezamos con el operador end. El operador end necesita corchetes, entonces abrimos y cerramos corchetes. Yo lo que hago como práctica para no equivocarme en cuanto abro y cierro, lo que hago es abrir y cerrar y colocar el cursor en medio. Entonces, si se dan cuenta, abrí y cerré llaves, puse el cursor en medio. Abrí y cerré corchetes, puse el cursor en medio. Así me evito de estar al final viendo cuáles las cerré y cuáles no. Entonces, este corchete necesita en este caso un vector. Entonces, el primer vector, vamos a ponerle abrir y cerrar llaves. Ahí sería el campo sales date, 2 puntos. Como lo necesito mayor que, entonces ahí debo de utilizar el operador GT. Entonces, después de los 2 puntos, abro y cierro llaves, lo coloco en medio y le pongo $GTE. 2 puntos y ahí en lugar de poner ISO date y todo lo que ya pusimos, le podemos poner date start. ¿Okay? Eso hace que pues, la expresión sea un poco más pequeña.
Luego tenemos que utilizar la otra expresión. Entonces después de esto colocamos una coma. Abrimos y cerramos llaves. Ponemos el save date, dos puntos. Abrimos y cerramos llaves. Sería el dólar LTE, dos puntos. Y ahí sería date end. Entonces eso nos debería de dar justamente los mismos documentos. Podemos poner la proyección. La proyección le habíamos puesto el campo save date, dos puntos, uno. El otro campo era customer, 2.1. El otro campo era for store location, 2.1. Y el otro campo era use method. Y ahí ya tenemos reducida la expresión un poco más pequeña. Siempre es complicado leerla por el montón de llaves, paréntesis, corchetes que se tienen que colocar. Bien, ¿le funcionó? ¿Sí? Les decía qué pasa si queremos agregar lo que me muestre solo los que sean del género femenino. ¿Cómo le agrego esa condición a esta parte? Necesito solo los del género femenino. Buscar en el vector, poner, entre comillas, customer. Aquí en el vector, este es el vector. Este vector, el delante. No, yo estaba viendo los documentos. Ah, Pero no, el customer creo que no es un. Ese es un subdocumento. es un vector y adentro tiene sus documentos. No, es un subdocumento. Ah, sí, perdón, sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde iría la condición? Dentro del vector de length. Dentro del vector del end, colocamos coma, abrimos y cerramos llaves. Y aquí, como voy a usar un subdocumento, tengo que colocarle customer.handler, dos puntos y entre comillas F. F mayúscula tenía. Ya nos tendría que dar menos documentos. Uno nada más. Bien, más adelante vamos a seguir viendo
más funcionalidades con las fechas. Eso nada más era para aprender a cómo guardarlos, filtrarlos y en ese caso recuperarlos. Pero más adelante vamos a seguir viendo más cositas que tienen que ver con las fechas, donde podemos filtrar todavía o podemos hacer operaciones todavía un poco más completas. Este es nada más un ejemplo para que tengan una idea de cómo se maneja ese campo especial. Importante recordar, cualquier dato que sea fecha, guardémoslo como campo de tipo fecha, como valor de tipo fecha, porque se nos va a hacer mucho más fácil manipular las fechas cuando queramos hacer operaciones sobre ellas, cuando queramos operar sobre ellas. Si yo quiero, por ejemplo, imagínense que son facturas, y yo quiero saber cuántos días de vencimiento tiene una factura, por ejemplo, un cliente que no la ha pagado, y quiero saber cuántos días de vencimiento tiene. Entonces puedo calcularle la fecha actual menos la fecha de la factura, restar esos valores y me va a dar días. Hay funciones que me devuelven los días. Y con esos días yo ya puedo decirle, mire, tiene tantos días de atrasado. Va a ser mucho más fácil, porque el valor es de tipo fecha. ¿Sí? Por eso es importante que se guarden de esa forma. Bien, si no hay preguntas, eso sería todo. En la próxima clase vamos a seguir viendo siempre lo que les mencionaba. Nos hace falta ver el tema de los índices, que es un tema muy interesante. Y luego, después de eso, vamos a trabajar con otro proceso que va a ser más complejo. Creo que vamos a llegar al punto en que vamos a programar un poquito de JavaScript en Mongo. Hay una parte, hay un elemento que se llama MapReduce de Mongo, donde se hacen funciones. Básicamente se crea como un código. ¿Cómo se llama? MapReduce. O sea, vamos a ver, hay uno que se llama, creo que se lo ha mencionado, el Aggregation Framework, y se lo vamos a ver, y el MapReduce, que es otro elemento muy interesante que vamos a utilizar en las próximas clases. Eso sí va a ser un poco más complejo. Ya con eso vamos a dar paso para empezar a ver cosas más interesantes, cosas más avanzadas, como por ejemplo la seguridad. Si se dan cuenta, aquí entra MongoDB como administrador y puede hacer cualquier cosa, pero hay maneras de protegerlo. Quiero que veamos cómo se hacen copias de respaldo y se recuperan copias de respaldo y se automatizan copias de respaldo, y después pues ya vamos a entrar a programar para crear todavía un tramo de que aprender acerca de MongoDB. Si no hay preguntas, eso sería todo. Nos veremos el día lunes. Y no se les olvide que el martes tenemos examen.